Gloria a Dios. Tome asiento, iglesia. Vamos a Glory to comenzar. God. Have your seat before we start. Qué bueno estar en la casa de Dios. How great it is to be in the house of Qué God. bueno que apartó este día para venir a adorar al Señor. How good it is that you set this day apart to come and worship the Lord. Sabemos que la palabra del Señor nos enseña We know that the Word of God teaches us que mejor es un día en su presencia that better is one day in His presence que 1000 fuera de ellos. than 1,000 elsewhere. Pero ¿sabe cuál es el problema? But you know what the problem is? Que muchos vienen a la iglesia, mas no entraron a la presencia. Many come to the church but don't enter into the presence. Hay mucha diferencia estar en la casa de Dios que estar en la presencia de Dios. There's a big difference when you say going to the house of the Lord and then being in the presence of God. Mas qué bueno que la presencia de Dios se manifestó en este lugar. But how great it is that the presence of God manifested in this place. Así que en este día This day, sabemos que estamos hablando, este es un mes de liberación. we're speaking about deliverance. This is a Cree- month of deliverance. Creemos y sabemos que Dios a través de Jesús vino a liberar a su pueblo. We know that God, through Jesus, came to deliver His people. Y por eso nosotros hacemos retiros de liberación. And that's why we have deliverance retreats. Vemos que la semana pasada el pastor estuvo predicando Last week, Pastor was preaching de la prisión a la libertad, la obra completa de Cristo Jesús. from captivity to freedom, the complete work of Jesus Christ. Eso fue el mensaje de la semana pasada del pastor. That was the message of Pastor last week. Miramos que la Biblia nos enseñó We see that the Bible taught us que la liberación es el pan de los hijos. that deliverance is the children's bread. En Mateo 15, 21 al 28, ahí está la historia donde una mujer Matthew 15 speaks cananea about se acercó a Jesús a pidiendo Canaan liberación. woman who asked Jesus for deliverance. Y Jesús prácticamente le dijo que la liberación era exclusivamente para los hijos de Israel. And Jesus said, deliverance is exclusive for the children of Israel. ¿Y quiénes son sus hijos en este tiempo? Who are His children in this time? Nosotros. We are His Si usted children. se considera hijo de Dios, If you consider yourself a child of God, usted puede recibir su liberación en este día de you hoy. can receive your Porque deliverance ese es today. el pan de cada día. Because that is the daily Y bread. mire bien importante que el pastor estuvo hablando. And something very important that the pastor spoke about. ¿Por qué Jesús comparó la liberación con el pan de cada día? Why did Jesus compare deliverance to the daily bread? Si usted mira, no tiene ninguna comparación el pan con la liberación. If you look at it, it has no comparison. Pero algo que el pan But something that the bread da a nuestras vidas, gives to our lives, ¿qué nos da el pan? what does bread give us? Fuerza. Strength. Pan es sinónimo de comida. Cuando la Biblia habla de pan, habla de comida. When the Bible speaks about bread, it's talking about food. It's a ¿Qué hace synonym. usted cuando está débil? What do you do when you're weak? Comer. You eat. ¿Y usted come una vez a la semana? And you eat once a week, Todos los días. every day. Por eso Jesús hizo la comparación del pan con la liberación. That is why Jesus made this comparison to Porque bread and todos deliverance. nosotros necesitamos ser libres todos los días. Because all of us need to be delivered daily. Todos los días necesitamos liberarnos. Every day we need to be delivered. Vimos también, el pastor estuvo hablando también, Pastor also spoke que hay about, dos tipos de liberación hacia personas. he said that there's two types of deliverance. Personas que son totalmente poseídas por demonios. People that are completely possessed by demons, Y personas que son atormentadas por demonios. and people who are tormented by ¿Cuál es la demons. diferencia? What is the difference? Yo le pregunto, I ask you. ¿una persona A que es person creyente that is a believer, puede ser poseída? can they be possessed? No. El pastor estuvo hablando de eso y no. Pastor spoke about it, and no is the answer. Mas sí puede ser atormentada, But oprimida. yes, they can be tormented and oppressed. Entonces está la diferencia. So that's the difference. ¿Cómo viene cómo el enemigo los oprime? How does the enemy oppress us? Hay dos vías. There's two ways. Una puede ser por maldiciones
generacionales. One could be through generational curses. Muchas cosas que estamos viviendo actualmente Many of the things that we're living nowadays, no entendemos por qué nos pasan we don't understand why we go through them. y es producto del pecado de nuestros antepasados. And it's a product or a result of the sin of our ancestors. Recordemos que Dios es un Dios de generaciones. We need to remember that God is a generational Así God. como Él bendice las generaciones, The way that He blesses the generations, así también las maldiciones van hacia las siguientes that generaciones. is the way that curses also go to the next generations. Entonces, la primera vía es producto de maldiciones generacionales. So the first way is a product or a result of generational curses, Que un cristiano puede ser atormentado o oprimido. where a believer could be tormented or Y la oppressed. siguiente vía es que usted abra una puerta al pecado. And the second way is that you open a door to sin. Este es otro punto que le da lugar, acceso al enemigo para oprimirnos. That is another way where we give access to the enemy to oppress us. Dios God nos trajo la liberación, brought deliverance to mas us, nosotros tenemos que buscarla. but we need to seek for it. Nosotros tenemos que darle la espalda al pecado. We need to give our back to sin, Y nosotros necesitamos la liberación diaria, and we need our daily deliverance, porque aún siendo creyentes, because todos los días le fallamos a Dios. although we're believers, we fail God daily. Todos los días pecamos. Every day we sin. Por eso todos los días tenemos que estar a cuentas con el Señor. That is why every day we need to be accountable to the Lord. Por eso Dios dice que la liberación es el pan de los hijos. That is why God said that deliverance is the children's bread. Y en este día, And today, el tema que yo traigo the subject I bring, es: la verdad os hará libres. the truth will set you free. Gloria a Dios. Glory to God. Diga conmigo: la With me. verdad me hará libre. Say with me, the truth will set me ¿Y free. dónde miramos eso? And En where do we see Juan this? 8:32. In John Ahí dice la 8:32. palabra que la verdad os hará libres. The word says that the truth will set us free. Mire que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. And you shall know the truth, and the truth shall set ¿Cuál you es el free. problema en estos tiempos del pueblo de Dios? What is the problem nowadays with the people of God? Es la falta de conocimiento. It is the lack of knowledge. Hay mucha ignorancia en la iglesia. There's a lot of ignorance in the church. ¿Por qué? Why? Porque muchos cristianos hemos dejado de buscar Because many believers have stopped seeking, y hemos puesto la responsabilidad sobre los pastores y los líderes. and we have put the responsibility upon the pastors and leaders. Yo tengo un problema, una necesidad. I have a problem, I have a need. Voy a llamar al pastor para que ore y lo resuelva por I'm mí. going to call the pastor so he Voy a can llamar a mi pray líder para que and ore resolve y lo it. resuelva por I'm mí. going to call my leader so they can pray and resolve her for me. Hemos perdido el buscar el conocimiento de We Dios. have lost that want of seeking the knowledge of God. Y por eso el enemigo And that is why the enemy muchas veces obra en nuestras vidas. many times works in our lives. Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios padece por falta de conocimiento. Hosea 4:6 says that the people perish for lack of knowledge. Entonces en este día So today, vamos a conocer la verdad de la liberación. let's know the truth of deliverance. Para que usted pueda ser libre, salir libre de este lugar. So that you may live free from this Libre de place. toda opresión. Free from all oppression. Libre de toda obra del enemigo. Free from every work of Libre the de toda enemy. obra de la carne. Free from every work of the flesh. ¿Cómo comenzó el ministerio de la liberación? How did the ministry of deliverance begin? Esto es bien importante. This is very important. Tenemos que saber cómo comenzó el ministerio de la liberación. We need to know how deliverance began. En Mateo 3, del 1 Matthew 3, from 1 al 5, Through nosotros 5. miramos que Juan fue el primero que comenzó el ministerio de la liberación. we see that John was the first to begin the ministry of Juan el deliverance. Bautista. John the Baptist. Y mire qué dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea.
y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. For this is who was spoken by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his path straight. Amén. Y Juan estaba vestido de pelo, no, solo hasta el 13. Up to 3. Y vemos que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. We see that John the Baptist came and prepared the way for Jesus. Pero usted me dirá, ¿por qué Juan el Bautista comenzó el ministerio de la liberación? But Si no, la Biblia no muestra que liberó a una persona. you may ask me, well, how did John the Baptist begin the ministry of deliverance if we don't see in the Bible he delivered anybody? Porque la liberación no comienza con el acto, comienza cuando el reino de Dios se manifiesta en un lugar. Because the deliverance does not begin by the act, but when the kingdom of God is established somewhere. La liberación es producto de la manifestación del reino de Dios en un lugar. Deliverance is the result of the kingdom of God being manifested somewhere. Juan el Bautista, cuando comenzó a preparar al pueblo de Dios, de Israel, para recibir el reino de Dios, con la predicación del reino de Dios se inicia el ministerio de liberación. John the Baptist began preaching about the kingdom of God, establishing the kingdom of God, and that is how the ministry of deliverance has begun. Marcos 1:15. Mark 1:15. Mire lo que dice la palabra. Jesús continúa predicando el mismo mensaje de Juan el Bautista, Jesus continues to preach the same message of John the Baptist, diciendo, en Saying. el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mire bien, algo bien importante. This is very important. The word said, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Dice que el reino de Dios se ha acercado. The kingdom of God is at hand. No dice ha llegado. It doesn't say it has arrived. ¿Por qué cree que Jesús no dice el reino de Dios ha llegado? Why doesn't Jesus say the kingdom of God is here? Porque todavía no había la manifestación del reino de Dios. Because the manifestation of the kingdom of God had not happened. Porque una cosa es decirlo Because one thing is to say it, y otra es manifestarlo. and the next is to manifest it. Yo lo puedo decir, I can say it, mas si no se manifiesta, but if it's not no manifested, pasa nada. then nothing happens. Entonces Jesús dijo, se ha So Jesus acercado. said, it is at hand. Arrepentíos y creed en el evangelio. Repent and believe in the gospel. Entonces vemos que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús So we see that John the Baptist prepared the way for Jesus, y Jesús comenzó predicando el evangelio del reino de Dios. and Jesus began preaching the kingdom of God. Y empezaron las manifestaciones visibles del reino de Dios. And the visible manifestations of the kingdom of God Miramos began. más adelante en la Biblia en Mateo 12:28, We see more ahead in the Bible in Matthew 12:18, donde ya Jesús where Jesus ha comenzado a demostrar el poder del reino de Dios. has begun to show the power of the kingdom of God. Mateo 12:28 dice, mire, Matthew 12:28. pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, But if I cast out demons by the Spirit of God, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. surely the kingdom of God has come upon you. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Surely the kingdom of God has come Vemos unto que aquí ya you. el contexto cambia. We see that the context changes here. Antes les dijo, se ha acercado. Before it says the kingdom of Mas God is ahora, at hand. mas ahora le dice que si él por el Espíritu echa fuera demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. But now it says, if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God is here. Entonces tenemos que entender So we need to understand que el reino de Dios es quien trae la liberación a nuestras vidas. that it is the kingdom of God that brings deliverance to our lives. Y es que este reino de Dios, And this kingdom of God,
Cuando viene a nuestras vidas, when it comes to our lives, viene para transformarnos, it comes to transform viene us. para cambiarnos. It comes to change us. Por eso, si usted aceptó al Señor, That is why if you accepted Christ, déjeme decirle que usted hizo una oración de arrepentimiento. you did a prayer of repentance. Y una de las cosas que hizo a través de esta oración And one of the things that you did through this prayer es renunciar a todo reino de las tinieblas. is renounce to every kingdom of darkness. Y hizo un pacto nuevo con el reino de Dios. And you made a new covenant with the kingdom of God. Ahora usted pertenece al reino de Dios. Now you belong to the kingdom of God. La palabra del Señor nos enseña The word of God teaches us que aunque nosotros estemos en el mundo, that although we live in the world, no pertenecemos a este mundo. we do not belong to this world. Qué interesante, ¿verdad? Very interesting, right? Si usted no pertenece a este mundo, entonces ¿a dónde pertenece? If you don't belong to this world, then Al who do you reino belong de to? Dios. You belong to the kingdom of God. Gloria a Dios. Glory to God. Y si usted pertenece al reino de Dios, And if you belong to the kingdom of God, usted va a vivir bajo las leyes de ese reino. you're going to live under the laws of this kingdom. Hay algo bien importante que dice la palabra del Señor. There's something very important that the word of God tells us. Y dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios. It says that we are ambassadors of the kingdom of God. ¿Qué es un embajador? What's an ambassador? Usted mira a una persona de cierto país que lo mandan a otro país como representante de ese país. You see certain person, they go to another country and he's representing his country. Y ese lugar que le dan a esa persona, que le asignan, And that assignment that this person is given, se le llama embajada, no sé cómo le dirán en it is otros. called an embassy. Y ese lugar está en otro país, And that place is in another country, mas es regido por las leyes del país que usted está representando. but is governed by the country that is representing. Y no solo es regido por las leyes del país que usted está representando, también pertenece al país del cual usted representa. It is not just governed by the laws of that country is representing, but it also represents that country. Si una persona entra a ese lugar, If anyone enters into that embassy, está considerado que está en otro país. it is considered that this person is in a different country. Así somos nosotros en la That's how tierra. we are on earth. Estamos en el mundo, We live in the world, mas no pertenecemos a esta tierra. but we don't belong to the Nuestro world. reino está en los cielos Our kingdom is in y heaven. estamos como embajadores And we are para ambassadors representar el reino de Dios en este to lugar. represent the kingdom of God La here. pregunta es, The question is, ¿cómo usted lo está representando? how are you representing it? Ahí está el problema. That is the problem. ¿Cómo usted lo está representando? How are you representing it? Mire que dice, el ministerio de Jesús se compone de 4 aspectos. Jesus' ministry is composed of 4 aspects. Jesús predicaba, Jesus preached, Jesús enseñaba, Jesus taught, Jesús sanaba Jesus healed, y Jesús echaba fuera demonios. and Jesus casted out demons. Ese es la predicación, ese es el verdadero evangelio del reino. That is the true gospel of the kingdom. Un evangelio sin milagros, A gospel without sin miracles, expulsión de demonios, without casting out demons. no es evangelio. It is not a gospel. Son palabras humanas. They are just human words. Antes de Jesús, ninguna persona había echado fuera demonios. Before Jesus, no one had ever casted out demons. Esto es bien importante. This is very important. Esto es bien importante. Very important. Dios existía. God existed. Existía su pueblo. His people existed. Existían los profetas. The prophets existed. Existían los reyes, The kings los existed. sacerdotes. The priests. Mas nadie había echado fuera demonios antes de Jesús. But before Jesus, no one had casted out La demons. Biblia no registra en el Antiguo Testamento The Bible does not register in the Old Testament que una persona hubiera sido liberada de un that demonio. anyone was delivered from demons. Lo más semejante que la Biblia demuestra The closest that the Bible shows, está en Primera de Samuel, it is in 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 al 23.
Samuel 16, Y esto 13 es through 23. la historia del rey Saúl. And this is the story of King Saul. Pero usted va a aprender algo bien importante aquí. But you're going to learn something important here. Vamos a leer lo que dice la palabra. Let's read what the word says. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose and went to Ramah. Vemos que aquí David es ungido y dice que el espíritu de Dios vino sobre él. It says here that David was anointed and the Spirit of God came to rest upon him. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. Mire algo bien importante. Something important. El diablo le mandó un espíritu. Did the devil send him a No. spirit? ¿Quién le No. mandó el espíritu? Who sent the spirit? Malo. The evil Dios. spirit? La The pregunta Lord. es ¿por qué? The question is why? Si había sido el escogido, If he had been the chosen one, si había sido el ungido, if he had been anointed, si había cargado la presencia de Dios, el Espíritu Santo. he had carried the presence, the Holy Spirit. ¿Por qué Dios le manda un espíritu? Why does God send him a distressing spirit? Y un espíritu que lo atormentaba. A spirit that tormented him. Siguiente versículo. Siguiente. Next. Ahí. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con sus manos y tengas alivio. Let our master now command your servants who are before you to seek a man who is a skillful player of the harp, and it shall be that he will play it with his hand when the distressing spirit from God is upon you, and you shall be well. 17. Sigue, ya. Y Saúl respondió a su criado: búscame pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. So Saul said to his servants, provide me a man who can play well and bring him to me. 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isá de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Then one of the servants answered and said, look, I have seen a son of Jesse of Bethlehem, who is skillful in playing, a mighty man of valor, a man of war, prudent in speech, and a handsome person, and the Lord is with him. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Therefore Saul sent messengers to Jesse and said, send me your son David, who is with the sheep. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. And Jesse took a donkey loaded with bread, a skin of wine, and a young goat, and sent them by his son David. Y viniendo to Saul. David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su pareja de armas. So David Paje de armas. So David came to Saul and stood before him, and he loved him greatly and became his armor bearer. Amén. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues has hallado gracia en mis ojos. Then Saul sent to Jesse, saying, please let David stand before me, for he has found favor in my sight. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, mire bien importante, aquí donde Very quería important. llegar. This is where I wanted to get to. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl,
And so it was, whenever the Spirit of God was upon Saul, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio. Estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. David will take a harp and play it with his hand. Then Saul will become refreshed and well, and the distressing spirit will depart from him. Vemos que el espíritu malo se apartaba, We will see that the evil spirit will depart from him, mas no era totalmente libre. but he wasn't completely free. Esa es la diferencia That is the difference a estos tiempos. to these times. Que ahora usted puede ser totalmente libre de cualquier espíritu. That today you can be completely free from any spirit. David tenía que estar tocando para que el espíritu se fuera. David had to play for that spirit to leave. Y usted dirá, ¿y era el arpa que reprendía al espíritu? And you may ask, was it the harp that will rebuke the spirit? ¿Usted cree que era el arpa? You think it was the harp? ¿Qué era? What was it? Dice la palabra del Señor que cuando lo ungieron, vino el Espíritu de Dios sobre David. The word of God says that when he was anointed, the Spirit of God came upon him. Entonces, si usted tiene el Espíritu de Dios, So if you have the Spirit of God, usted también puede echar fuera demonios. you as well can cast out demons, Porque Dios ha derramado su Espíritu sobre todos nosotros. because God has poured his Spirit over all of us. ¿A quién delegó Jesús su autoridad para echar fuera demonios? Who did Jesus delegate his authority to cast out demons to? Marcos 16, 17. Mark 16:17. Vemos que Jesús comenzó el ministerio de la liberación. We see that Jesus began the deliverance ministry, Mas él le dijo a sus discípulos que tenía que irse. but he told his disciples, now I must leave. Mas no nos dejó solos. But he did not leave us alone. Nos dejó al Consolador. He left us a counselor. Nos dejó al Espíritu Santo. He left us the Holy Spirit. Mas no solo nos dejó el Espíritu Santo, He didn't just leave us the Holy Spirit, también nos dejó but he also left us mandamientos para que nosotros camináramos sobre ellos. commandments so that we can follow them. Y uno de ellos era que siguiéramos el ministerio de Jesús. And one of them was to follow the ministry of Jesus. Nosotros tenemos que continuar con el ministerio de Jesús. We need to continue with the ministry Nosotros of somos Jesus. la extensión del ministerio de Jesús. We are the extension of Jesus' ministry. Mire que dice Marcos 16, 17. Look A- at what Mark 16:17 says. ¿A quién Jesús delegó la autoridad para echar fuera demonios? Who did Jesus delegate the authority to cast out demons? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. Jesús delegó autoridad a los que creen en su nombre. Jesus delegated authority to those who believe in his name. Y yo creo que si usted está en este lugar, And I believe that if you are here, es porque usted cree en el poder del nombre de Jesús. it's because you believe in the power Y si of the usted cree en name el of nombre de Jesus. Jesús, usted puede echar cualquier demonio fuera de cualquier vida. And if you believe in the power of the name of Jesus, then you can cast out any demons from any life. Usted tiene la autoridad, You have the authority, porque no es en nuestras fuerzas. because it is not by our strength. No es por lo que nosotros hagamos. It is not by what we do. Es por lo que Jesús un día hizo en la cruz del It's Calvario. by what Jesus did on the cross of Ellos no Calvary. tiemblan ante nuestro nombre. They don't shake before our Ellos names. tiemblan ante el nombre de Jesús. They tremble because of the name of Jesus. Ellos no nos miran a nosotros. They don't look at us. Ellos miran a Jesús dentro de They nosotros. see Jesus Si in Jesús us. está en su corazón, If Jesus is si in your Jesús heart, está en su vida, if Jesus is in your life, los demonios lo van a reconocer. then demons will recognize it. Vemos en la Biblia We see in the Bible que un día Jesús iba caminando that one day Jesus was walking, y había unos endemoniados. and there was some that were possessed by demons. Jesús no les dijo nada. Jesus didn't say anything. Jesús no los reprendió Jesus didn't rebuke them, y ellos se manifestaron. and they manifested.
y le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? And they said, "What do you have against us?" El enemigo reconoce quién tiene a Jesús en su corazón. The enemy recognizes who has Jesus inside of their lives. Entonces nosotros como creyentes So we as believers, estamos llamados y autorizados para echar fuera demonios. we are called and authorized to cast out demons. La pregunta es, The question is, ¿cuál es la condición requerida para un creyente echar fuera demonios? what is the required condition for a believer to cast out demons? Porque hay condiciones, Because there's conditions. hay condiciones. There are conditions. Y una de ellas es tener una vida de obediencia y rectitud delante de Dios. One of them is to have a life of obedience and live in right standing with the Lord. Número 2, Number 2, mantener una vida de devoción hacia Dios en oración y ayuno constante y permanente. to keep a life of devotion and prayer and fasting constantly. Tenemos que vivir prácticamente en santidad. We need to live a life of holiness. Estuvimos viendo en las casas de paz, We en las prédicas pasadas, heard in the previous words in House of Peace, lo que era santidad. what is holiness? Vimos que la santidad no es que no vamos a pecar. Holiness doesn't mean that we're not going to sin. Vemos que santidad es estar apartado para el servicio a Dios. We see that holiness is to be set aside for the work of God. Entonces, para nosotros poder liberar a una persona, So for us to deliver someone, tenemos que mantener una vida de oración, we need to keep a life of prayer, una vida de devoción a Dios a life of y devotion ayuno to God, constante. and constant ¿Y fasting. por qué ayuno? Why fasting? Se recuerda cuando Jesús mandó a los discípulos a evangelizar y a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Remember when Jesus sent the disciples to evangelize, heal, and cast out demons? ¿Y qué dice la palabra? No pudieron echar fuera un demonio. And the word says that they couldn't cast out a demon. No pudieron echar fuera un demonio y Jesús les había dado autoridad. Jesus had given them authority, but they couldn't cast out a demon. ¿Y qué les dijo Jesús? And what did Jesus say? Que ese género solo salía con ayuno y oración. It said that that type would only live through fasting and prayer. Ayuno y oración. Fasting and prayer. Entonces por eso la Biblia nos manda a That is why ayunar. the Bible sends us to fast. No es para que bajemos de peso, It is not for us to lose weight. es para que el poder de Dios se manifieste a través de nuestras vidas. It is for the power of God to be manifested through our lives. ¿Por qué muchas personas en la iglesia no entienden o no creen el ministerio de la liberación? Why many people don't understand the ministry of deliverance? Yo como el jueves le hablé a un compañero de trabajo On Thursday, I spoke to a coworker que teníamos un retiro de liberación that we had a deliverance retreat, y él me dice que no cree en los demonios and he says, "I don't believe in demons." y que eso solo le pasa a las personas que creen en los demonios. And that only happens to those who believe in demons. Mas si nosotros vemos en la palabra de Dios, But if we look in the Word of God, los demonios son reales demons are real, y están operando en todo lugar, and they operate everywhere, incluso en la iglesia. even in the church. Y déjeme decirle que en la iglesia es más donde el enemigo busca atacar. And that is where the enemy attacks the most, in the church. El mundo le pertenece, The world belongs to him already, mas la iglesia de Jesucristo no le but pertenece. the church of Jesus Christ does not belong to Usted no le him. pertenece al enemigo, You do not belong to the enemy, mas él quiere tomar su vida. but he wants to take your life. ¿Por qué muchas personas en la iglesia no entienden o no creen en el ministerio de liberación? Why many people in the church don't understand or don't believe in the ministry of deliverance? Punto número 1. Point number 1. Ya vimos que es por falta de conocimiento. We see that it's for lack of knowledge. Las personas no tienen el conocimiento de la palabra de Dios para llegar a entender People don't have the knowledge of the Word of God to understand que muchas de las cosas que hacen es a través de una influencia demoníaca. that many of the things that they do is through a bad influence. Un ejemplo, An example, hay personas en el mundo que dicen, there's people in the world that say, cuando yo quiera, yo puedo dejar de fumar.
Whenever I want, I'll stop smoking. Y así se la llevan años diciendo eso And they spend their whole life saying y this. nunca lo dejan. And they never stop. Saben que les está haciendo daño, They know that it's not good for them, pero no lo dejan. but they don't stop. Y dígale usted, ¿cuándo vas a dejar de fumar? And then you ask them, well, Deja when are de you going to fumar. stop? Stop No, cuando yo smoking. quiera lo dejo. No, whenever I want, I'll stop. Pero esa es una mentira del enemigo. But that is the lie of the devil. Vemos que ya hay una influencia del enemigo. We see that there's an influence of the Y en sus enemy, propias fuerzas no va a poder. and they can't do it in their own strength. Personas que dejan un mes People will stop 1 month, y es lo máximo que aguantan y vuelven a caer. and that's the maximum that they can hold it, and then they fall again. Influencia demoníaca. There is a demon that Por is falta de influencing conocimiento. them for lack of knowledge. Punto número 2. Point number 2. ¿Por qué las personas en la iglesia no entienden o no creen en el ministerio de liberación? Why people don't understand or believe in the ministry of deliverance. Por la influencia de un espíritu que se introdujo a la iglesia. For the influence of a spirit that was introduced to the church. Hay un espíritu que se ha introducido en la There iglesia. is a spirit that was introduced in the ¿Y church. cómo se llama ese espíritu? And what is it called? Se llama el espíritu de Grecia. It's called the spirit of Greece. El espíritu de Grecia. The spirit of Greece. ¿Cuál es la obra o el trabajo de este espíritu? What is the work, the purpose of this spirit? Este espíritu exalta al hombre. This spirit exalts men. Hay personas que creen que lo que Dios hace a través de su vida es por su inteligencia, por su conocimiento y por sus fuerzas. There's people that believe that whatever God does through their lives is because of their intelligence, because of what they know. Este espíritu llega a exaltar el ego del hombre This spirit comes to exalt man's ego. y llega a un punto que el hombre llega a apartarse de Dios And there's a point where the man departs from y God se enfoca en sus propias fuerzas. and they focus only on their own strength. Punto número 2. Point number 2. Este espíritu de Grecia niega todo aquello que no se puede explicar. The spirit of Greece denies everything that cannot be explained. Usted mira a los científicos. You look at scientists. Ellos no entienden cómo Dios hizo el mundo. They don't understand how God created the world. Ellos buscan una explicación lógica. They find a logical explanation. Pero a un Dios sobrenatural, But to a supernatural God, usted no lo puede entender con la lógica humana he cannot be understood by human o logic con la mente humana. or with your human mind. Por eso este espíritu ha venido a la iglesia That is why the Spirit has come to the church y ha venido a dañar el pueblo de Dios. and has come to damage the people of God. Yo he estado en lugares I've been in places donde pastores predican, where pastors preach. hacen el llamado para orar por personas enfermas They make the calling to pray for the sick, y las personas enfermas no pasan and the sick people don't come up porque ese espíritu está operando. because that spirit is operating. Porque las personas quizás ya les oraron una vez, 2 veces Because maybe those people have prayed once, twice, y no pasó el milagro and the miracle didn't happen. y dejaron de seguir buscando el milagro And they stopped seeking for the miracle. y dejaron de creer en lo sobrenatural. And they stopped believing in the supernatural. Porque este es el trabajo de este espíritu, Because that is the work of the Spirit. que las personas le busquen la lógica a las cosas. For people to look for logic in things. Si usted busca la lógica en todo lo que Jesús ha hecho If you're looking for logic in everything that Jesus has done, Dios ha hecho, or whatever God has done, humanamente no tiene sentido. humanly there's no making No sense of podemos it. comprender a Dios con nuestra mentalidad. We cannot understand God with our minds. Abrió el mar rojo, He opened the Red Sea. hizo descender maná del cielo. He made manna come from heaven. Jesús caminó sobre las aguas. Jesus walked upon the waters. Imposible para cualquier humano humanamente. It is impossible for any human, humanly speaking. Entonces este espíritu viene a atacar lo sobrenatural. So this spirit comes to attack the supernatural. Número 3. Number 3, Este espíritu niega la existencia de demonios, impidiendo de esta forma la liberación de los creyentes.
This spirit denies the influence of demons and it stops the deliverance of the believers. Si una persona no cree o no mira que está siendo influenciada, If a person doesn't believe and doesn't see that they're being influenced, difícilmente va a poder ser libre. it is difficult for them to be free. Porque el primer paso para usted ser libre Because the first step for you to be free es identificar que hay algo malo en su vida. is to identify that there's something bad in your life, Arrepentirse to repent y cortar toda línea and to cut every connection con aquel espíritu. with that spirit. Recuerde que para que un espíritu atormente, Remember, for a spirit to torment, tiene que haber una causa, there has to be a cause. tiene que haber una puerta, There has to be a tiene que haber door. un acceso. There has to be an access. Tenemos que identificar We need esas to áreas. identify those areas. Número 4. Number 4, El espíritu de Grecia resiste todo lo sobrenatural, como los dones, las sanidades, la profecía, los milagros, etc. the spirit of Greece rejects everything that is healing, any of the miracles, deliverance. Este espíritu This spirit vuelve a las personas comes back to people que no crean en el poder de Dios, that don't believe in the que power no of crean en God, los milagros, that don't believe in miracles, que no crean lo que Dios hizo a través de Jesús en la cruz del that Calvario. don't believe what Jesus did on the cross. Y muchos en la iglesia And many in the church están siendo atacados por este espíritu. are being attacked by this spirit. Y no solo hay este espíritu, hay muchos. And not just this spirit, there's many. Pero por hoy vamos a llegar hasta aquí. But today we're going to get up to here. Faltaron unos cuantos más, There's some more missing, como el espíritu de Jezabel, like the spirit of Jezebel, uno que ataca bastante a la iglesia. one that attacks the church a lot. Le voy a hablar de uno más que creo que es muy importante que la iglesia sepa. I'm going to speak of one more I think is important for the church to know. Espíritu de Jezabel, de Absalón, Spirit of Absalom, brujería, hechicería. witchcraft and Pero al que sorcery. quiero llegar yo The one that I want to get to, es al espíritu de tibieza espiritual. the spirit of spiritual coldness. La iglesia de Jesucristo está tibia. The church of Jesus Christ is lukewarm. ¿Qué es tibia? What is lukewarm? ¿Cómo identificamos o sabemos a una persona que está tibia o está siendo influenciada por un espíritu de tibieza? How do we identify or see a person that's being influenced by a spirit of lukewarmness? Ha perdido, ha menguado su amor hacia Dios. They have lost or they have diminished their love towards God. Si usted ha perdido o ha menguado su amor hacia Dios, If you have lost or diminished your love for este God, espíritu está influenciando. then the spirit is influencing. Cuando pierde el hambre por las cosas de Dios, por la palabra, por la oración y por ir a la iglesia. When you lose the hunger for the things, for prayer and going Si to usted ha church, perdido el hambre por if you orar, lose the si hunger usted ha to perdido pray, el hambre por venir a la iglesia, if you have lost the hunger si to come usted to ha perdido church, el hambre if you have lost the por buscar de hunger Dios, to seek for God, este espíritu está operando. this spirit is operating. Yo como líder, Me as a leader, muchas veces llamo a las personas para invitarlas a la iglesia many times I call the people to invite them to church, y veo la tibieza en las personas. and I see the lukewarmness in people. Imagínese llegar al punto de uno Imagine getting to a point prácticamente tener que forzar a las personas para que vengan. where you're practically forcing people to come to church. Prácticamente forzarlas para que vengan a la iglesia. You have to force them to come to church Cuando el beneficio es para nosotros mismos. when the benefit is for ourselves. Y no es culpa de la persona, And no, the person is not at fault. es culpa de este espíritu. It's the spirit that's at fault. Este espíritu, cuando está en una persona, la persona pierde la sensibilidad a la presencia de Dios. When the spirit is in a person, this person loses a sensibility to the presence of God. Por eso usted mira que muchas personas vienen a la iglesia, That is why you see that many come to church, pero pocos realmente se conectan but just con la a presencia de few Dios. truly connect to the presence of God. Usted mira
Hay You see cosas it. que me da, se puede decir, no sé, ira santa, no sé. I don't know if it's holy wrath that I get. Personas que en medio de la adoración ni levantan las manos. People that in the midst of worship, they don't even raise their hands. Y no es causa de la persona, And it's not the person's fault. es causa de este espíritu. It is the spirit. Este espíritu cuando se hace, este espíritu provoca que la persona se vuelva insensible a las necesidades de los demás. The spirit makes this person not become sensible to the needs of others. Hay personas que pueden ver la necesidad en las personas, There's people that see others' needs. tienen la solución They have the y no solution, ayudan. but they don't help. Si vemos en la iglesia primitiva, If we see in the first church, dice que las personas daban las propiedades, vendían todo y lo entregaban a los apóstoles. it says that the people will give their property, sell, and just give everything to the Y los apostles. apóstoles lo repartían entre las personas necesitadas, And the apostles will give it out to those that were in need, como las viudas, like the widows, como los ancianos, like the elderly, como los huérfanos, the orphans, personas enfermas the sick, y etcétera. and etc. Hemos perdido la sensibilidad a la necesidad de los demás, So we have lost the sensibility to the needs of others, producto de este espíritu. product of this spirit. Cuando su vida como creyente se vuelve una rutina es porque este espíritu está influenciando. When your life as a believer becomes a routine, is because this spirit is influencing. Sabemos que este país prácticamente uno vive una rutina. We know that in this country we live a routine. Prácticamente todos los días hacemos lo mismo. Every day we usually do the same thing. Nos levantamos temprano, We get up early, nos alistamos, we get ready, vamos a trabajar, we go to work, volvemos a la casa, we get home, hacemos las cosas de la casa, we do our things at home, nos acostamos a dormir we go to sleep, y al día siguiente lo mismo. and the next day the same thing. Se vuelve una rutina It becomes a routine en el mundo, in the world. mas también lo hemos adoptado a lo que es la obra para el Señor. But we have also adopted it in the work of God. Y no hacemos las cosas por amor, sino por rutina. And we don't do things because of love, but because of routine. Una cosa que yo le decía a los servidores en la mañana cuando estábamos orando, One of the things that I was saying to the service as we were praying, usted puede hacer las cosas por rutina, you can do things because of routine, pero su galardón está en cómo usted lo haga. but your reward is in how you do it. Usted lo puede hacer por compromiso. You can do it because you have a commitment. Usted puede venir a la iglesia por salir del compromiso, You can come to church because you want to comply with your commitment. pero Dios no quiere que lo hagamos bajo una rutina. But He doesn't want us to do it because of a Dios routine. quiere que lo hagamos por amor. He wants us to do it because of love. Así que este espíritu So this spirit, está influenciando mucho en la iglesia. it is influencing greatly in the church. Yo no sé usted si usted siente I don't know if you que este feel espíritu ha tocado una área de su vida. that any of these spirits have touched any areas of your life. Si usted me pregunta a mí, If you ask me, yo levantaría las dos manos y los pies también, I would raise my both hands and my feet porque hemos estado tibios. because we have been lukewarm. Hemos estado tibios. We have been lukewarm. Mas la palabra de Dios But the word of God nos ha traído el conocimiento para ser libres. has brought us the knowledge to be free. Y Dios quiere que seamos libres, And God wants us to be free. pero hay condiciones para ser libres. But there are conditions to be free. Hay condiciones para ser libre. There are conditions to be free. La primera condición es que usted tiene que creer en Él. First condition is that you need to believe in Him. Segunda es que usted tiene que haber recibido a Él. The second one is that you must have received Him. Muchas personas quieren los beneficios, pero no quieren el proceso. Many people want the benefits but don't want to go through the process. Y la vida cristiana es un proceso de sacrificio. And the life of a believer is a life of a process. Hay personas que a todo le llaman espíritu, There's people that call everything a spirit, pero a veces es la carne. but sometimes it's the flesh.
A veces es la carne. Sometimes it's the flesh. Tenemos que identificar lo que es espíritu y lo que es So we carne. need to identify what is the flesh and what is the spirit. En este día, Today, entendiendo lo que la palabra nos enseñó, understanding what the Word of God taught us, si usted es un creyente, if you are a believer, si usted le entregó su vida a Jesús, if you gave your life to Jesus, usted va a clamar por su you liberación. are going to cry out for your deliverance. Usted va a pelear por su You are liberación. going to fight for your No deliverance. es normal que usted esté viviendo esa condición. It is not normal for you to live in that condition. No es normal que usted siga en la misma It situación is por not varios años. normal for you to live in the same condition for No es lo several mismo years. que usted no pase de lo mismo. It is not normal for you to not pass on to the next phase. Hay algo que está operando en su There is vida. something operating Así in que your póngase life. de pie. Let's stand. Aleluya. Hallelujah. Yo quiero orar por esas personas I want to pray for those people que quizás dicen yo estoy pasando that maybe say, I am going through uno de esos síntomas de One ese of- espíritu. those symptoms of those spirits. Pero yo antes de orar por usted, But before I pray for you, me gustaría hacer una oración con usted. I want to do a prayer with you. Yo sé que quizás aquí hay personas I know that maybe there's people here que nunca le han entregado la vida a Jesús. that maybe have never given their life to Jesus. Y déjeme decirle que una de las condiciones para usted ser libre And let me tell you that one of the conditions for you to be free es que su vida tiene que pertenecerle a Él. is that your life must belong to Him. La liberación es exclusivamente para sus hijos. Deliverance is exclusively for the children. Si usted no es un hijo de Dios, If you are not a child of si God, usted no lo ha aceptado como su Señor y Salvador, if you have not accepted Him as your Lord and Savior, imposiblemente usted va a ser libre. it is impossible for you to be free. O quizás un día usted le entregó su vida al Señor Or maybe you once gave your life to y Jesus se apartó de los caminos de Él and you strayed away from His path. y empezó a caminar conforme al mundo. And you began to walk as the world does. Y hoy usted quiere volver a permanecer al reino de Dios. And today you want to belong to the kingdom of God once again. Vamos a hacer una oración Let's make this prayer para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. for your name to be written in the book of Aquí life. donde usted está, So there where you are, repite esta oración conmigo. repeat this prayer with De me. todo corazón, With all your heart. diga, Padre Celestial, Say, Heavenly Father, reconozco que soy un pecador I recognize I am a sinner y que el pecado me separa de ti. and that sin separates me from En you. este día, In this day, yo reconozco I recognize a Jesús como Hijo de Dios, Jesus as the Son of God, quien murió por mí y resucitó al tercer día who died and rose on the third day y llevó todos mis pecados. and took all my sin. Señor, Lord, yo te acepto como mi Señor y Salvador. I accept you as my Lord and Savior. Ven a mi vida, Come to my life. límpiame de todo pecado, Cleanse me from every límpiame sin. de toda maldad. Cleanse me from all evilness. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Write my name in the book of life. En este momento, In this moment, yo rompo todo pacto I break every covenant con el mundo, with the world, con la carne with the y flesh, con el reino de las tinieblas. and with the kingdom of Y hago darkness. un pacto nuevo, And I make a new covenant, un pacto donde te voy a servir, a covenant to serve you, donde te voy a buscar to seek y you, donde caminaré en santidad. and where I will walk with Gracias te doy, holiness. Padre, I give you thanks, por escribir Father, mi nombre for writing my en name el libro de la in the vida. book of life. Sé B. que si yo muriera I hoy, know that if I die today, estaré en tus brazos. I will be in your arms. Si usted hizo esta oración, dele un fuerte If you aplauso made al this Señor. prayer, give him a clap your hands. Ahora, entendiendo esto, Now understanding this, como quien dice, ya el terreno está preparado. as who says, now the land is prepared. Ahora viene lo bueno. Now the good is coming. Así que yo no voy a orar por usted. I'm not going to pray for you.
Porque usted como hijo de Dios tiene la autoridad. Because you as a son of God have the authority. Usted va a orar por usted mismo. You are going to pray for yourself. Usted mejor que nadie conoce cuáles son las áreas que necesitan ser libres. You better than anyone know which areas you need to be free from. Usted mejor que nadie conoce. You better than anyone know. Usted sabe cuál es la puerta que le ha abierto al enemigo. You know what is the door you've opened to the enemy. Usted sabe cuál es la puerta que usted tiene que cerrar. You know what is the door that you must close. Por eso en este día That is why today, vamos a orar. let's pray. Me gustaría que el grupo de ministerio cantara aleluya mientras estamos orando. Vamos a pelear. Let's fight. También me gustaría que el gobierno exclusivamente, I would also like for the government, mientras estemos orando, while we're praying, si sienten orar por una persona if you específicamente, feel like praying for someone specifically, pueden hacerlo. you may do it. Pero vamos a orar. But let's pray. Vamos a orar. Let's pray. Recuerde que el poder de Dios Remember that the power of God echa fuera toda obra del enemigo. casts away all works of the enemy. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Yo creo que esto no va a traducir porque vamos a orar por cuestión de que la oración sea rápido. Cada quien lo va a hacer en su propio idioma. because the prayer needs to be quick, we're going to do it in our own languages. Usted mismo se va a liberar en su propio idioma. You yourself are going to deliver yourself in your own language. Yo voy a estar clamando para que el Señor y el I'm gonna grupo y los líderes van a estar clamando para que el Señor libere a cada persona en este Crying lugar. out for